¿O la carrera de la fe es como un sube y baja? ¿O que enseñan que es muy estable? ¿O que es puro para arriba? ¿Sube y baja? Para arriba con baches. Para arriba, para abajo, con baches, para todo. Bueno, a veces de todo, ¿no? Hay veces que estamos así, ya saben, con todo, ¿no? Como le llaman así. Con toda la euforia y a veces con nada. A veces estamos muy hambrientos de las cosas de Dios y a veces estamos en otro rollo, ¿no? La carrera de la fe muchas veces es complicada, como hemos visto. Jesús nunca enseñó que iba a ser una carrera fácil, ¿sí? Él, lo hemos mencionado otras veces, dijo que en el mundo habría aflicción, ¿no? Decían los apóstoles que a través de muchas tribulaciones entraremos al reino, que nuestra fe, veíamos también hace unas semanas, que nuestra fe más preciosa que el oro, aunque perecedero, tiene que ser probada y pasada por fuego. Entonces, la carrera de la fe a veces es complicada y eso es justamente lo que a veces desanima rápido, ¿sí? Y eso es a veces por falta de fe. Bueno, no a veces, casi siempre, ¿sí? El desánimo, el andar así como sube y baja, es justamente falta de fe. No es algo que debamos normalizar, ¿sí? La fe debería ir en aumento. Es justamente lo que enseña la palabra. Jesús enseñó que la fe, dice, es como unas medidas de levadura que escondes en la masa y de repente empieza a leudar, ¿no? Entonces la fe no debería ser a veces tan inestable. Y ahorita vamos a ver por qué es. Cuando la fe empieza a decaer, llega el desánimo, llega la inestabilidad, llega el pecado, y llegan muchas cosas, ¿sí? Y todo es por falta de fe, generalmente. Las pruebas deben de fortalecernos generalmente. O sea, va a haber pruebas siempre, constantemente, de diferentes formas. A veces va a haber disciplina de parte de Dios, la cual también es para fortalecernos, para santificarnos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que debemos tener cuidado en no normalizar. Debemos tener cuidado en no ser normal de que de repente estamos hasta arriba y de repente estamos hasta abajo y de repente estamos así. Eso no es normal. Que lo normalicemos a veces en el cristianismo hoy en día es otra cosa, pero no es como debe ser la vida cristiana. La vida cristiana debe ser estable y debe ser en aumento, ¿sí? A veces nos pueden pasar años que estamos así, y es muy peligroso que nos pasen años con inestabilidad o con estancamiento, porque entonces algo está pasando. Obviamente a veces somos muy prontos para echar culpas, ¿verdad? Heredamos esa actitud de Adán, ¿no? Si la mujer que me diste, ¿no? O sea, y empezamos a culpar a todo nuestro alrededor. Desde los pastores, desde los hermanos, desde las circunstancias, a veces hasta Dios, ¿no? Y debemos cuidar mucho eso. El tema de hoy se llama la carrera de la fe. Acompáñenme a la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Yo escucho hojitas, vamos a esperar. Hebreos 12, 1. Vamos a dar lectura. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a orar. Amado Dios, te ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos que la sabiduría para entender y recibir tu palabra. Yo te pido la sabiduría para transmitirla. Y te pido para mis hermanos la humildad, Señor, para recibirla y reconocer que podamos ser edificados, Señor. No venimos aquí confiando en que vamos a escuchar una conferencia edificante que al rato se nos olvide, porque consideramos que tu palabra es viva y eficaz y que ésta penetra hasta lo profundo de nuestro ser y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y que nada hay oculto que no haya de ser manifestado en tu presencia. Te pedimos que así tu palabra penetre, Señor. Yo reconozco que no son mis palabras lo que yo vengo a tratar de hablar, sino vengo a tratar de poner sentido a tu palabra para que podamos entenderla, a veces con torpeza, Señor, pero yo creo que tu palabra es vida y que tú hablas a través de ella, que tu palabra es espíritu y que tú eres el que habla a los corazones, Señor. Te pedimos que seamos edificados y confrontados para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, la carta a los hebreos va dirigida a judíos que están dudando acerca de su fe, ¿sí? Hay una lucha en ellos por mantener o regresar al sistema levítico, es decir, al sistema de los sacrificios. Ellos tienen dudas acerca de Jesús porque justamente su fe los está llevando a padecer un rechazo social, persecución, pérdida de bienes, etc. Miren, vamos a leer un poquito el contexto en el 10:32. Vamos a tratar de tener un poco de contexto. 10:32 dice, pero traigan a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fueron hechos de espectáculo, y por otra, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también se compadecieron, y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. No pierdan, pues, su confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que mantienen fe para preservación del alma. ¿Sí? Aquí tenemos una parte donde empieza a hablar de la fe y empieza a tratar de exhortar. Toda la carta es una exhortación donde empieza a apuntar a Cristo, donde empieza a enseñar ciertas cosas para mantener firme la fe de estos hebreos. Porque ellos empiezan a dudar, están tentados a abandonar su fe, volver al judaísmo, volver a los sacrificios, volver a todos los rituales. Y aquí el autor de esta carta los está incitando a mantener su fe, a perseverar en la fe y apuntando a cosas mucho más grandes que lo terrenal. A continuación justamente de este pasaje y previo al que vamos a estudiar, tenemos el famoso capítulo 11 de Hebreos de los héroes de la fe, ¿sí? Ahora, ¿qué es la fe? Es pregunta. Eso dice el versículo 1, ¿no? ¿Y qué significa? ¿Qué significa eso? O sea, el verso que sigue, lo que leímos, es el que cita solo la hermana. O sea, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no podemos ver. ¿Qué significa eso? Confiar ciegamente en lo que Jesús nos da. Ajá.
Tiene que ver. ¿Qué más? ¿Quién más? Ujú. Tiene un poco que ver. ¿Qué más? La certeza de la vida eterna, ¿sí? ¿Qué más? El creer y el descansar en esa creencia. Ajá. Ok. Aquí fíjense que tenemos que tener mucho cuidado. Lo hemos platicado un par de veces, pero quiero puntualizarlo porque hablamos de la carrera de la fe, ¿sale? Y tenemos que tener mucho cuidado en algo, porque tenemos que diferenciar entre la fe bíblica y una tipo confesión positiva, que eso es muy común en el cristianismo también, ¿sí? Y se agarra de, es que yo tengo fe de que todo va a salir bien. Puedes tener certeza 100% de que una situación va a salir bien. Y hablamos de un 100%. O sea, que dices, no hay posibilidad de que esto salga mal. ¿Podemos tener certeza de esas situaciones? El control de un trabajo, de una enfermedad o algo así, decir, tengo fe en que todo va a salir. Eso es una como confesión muy positiva, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado, porque la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que cuando tú dices, tengo fe, entonces todo sale conforme a lo que tú quieres y deseas. Eso no es bíblico. La fe es confianza, ¿sí? ¿Certeza en qué? ¿En qué sí podemos tener certeza? Como dice Hebreos 11:1. En la salvación, en las promesas. Dice que todas las promesas en Cristo son sí en Él, amén en Él. O sea, en eso sí podemos tener certeza. ¿Puedo tener certeza de que mis pecados han sido perdonados en Cristo? ¿Puedo tener total certeza al 100% de que cuando yo muera, si me he arrepentido y he puesto mi fe en Jesús, me voy a ir a la vida eterna? Sí, en eso sí. En cada cosa que Dios ha prometido, podemos tener certeza. ¿Podemos tener certeza o fe en Dios? ¿En la persona de Dios? Claro. El punto es conocer a Dios también, ¿no? Porque a veces no conocemos a Dios. Entonces, si conocemos que Dios es un Dios omnisciente, omnipotente, amoroso, omnibenevolente y todos sus hermosos atributos, entre más conocemos a Dios, más descansamos en Él y tenemos fe. Ahora, ¿y cómo aplica la fe en una mala situación? En descansar que Dios tiene el control. No en que todo va a salir bien, porque no lo sabemos, sino en que Dios tiene el control y Dios va a obrar soberanamente para bien en esa situación. ¿Qué nos dice Romanos 8? Todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Estos a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? Es decir, Dios tiene un propósito, Dios es soberano y si pasamos una mala situación que no sale como quisiéramos y como inclusive estuvimos orando, confiamos en que Dios tiene el control, soberanamente Dios va a obrar y va a fortalecernos y va a sacar algo muy bueno de ahí. Eso es fe. Porque de lo contrario es, yo tengo fe en que todo va a salir bien, eso es peligroso. Porque no es bíblico. Y porque no siempre sale bien. No sé si a ustedes todo les sale bien, a mí no. A mí hay muchas situaciones que yo he estado orando con mucha fe en Dios y sale a veces lo contrario de lo que yo quisiera. Y cuando termine esa situación, doy gloria a Dios porque Dios trabajó mucho en mí y hizo muchos ajustes que yo necesitaba, que al momento no podía ver. Hay enfermedades que no van a sanar, por mucha fe que tengamos. Hay unas que sí. No decimos que todo va a ser dramático, ¿sí? Pero tú vas a Medio Oriente y la gente ya tiene mucha fe. ¿Y ora para que salga todo bien? Sí. ¿Y los matan? Sí. ¿Entonces su fe falló? No. Su fe se mantuvo. Y eso es, por eso quiero puntualizar eso, porque debemos hacer una distinción muy clara entre lo que realmente es la fe bíblica y lo que termina siendo una tipo confesión positiva
es que yo tengo fe de que esto va a salir, yo tengo fe. Ok, hay que tener fe en Dios, y nuestra fe en Dios implica que Dios hará su santa voluntad y que su voluntad es buena, aunque no sea alineado a lo que yo quería, aunque sea lo contrario a lo que yo oré. Y eso es fe. Ahora, ¿por qué es peligroso también? Porque nosotros estamos en una carrera de la fe, vamos a llamarla así, ahorita voy a hablar de eso, pero si yo digo que tengo mucha fe y estoy entusiasmado porque digo, es que vamos a pensarnos de una enfermedad, y yo tengo fe que va a haber sanidad, y yo tengo fe, ya estoy así, hasta ya estoy tan contento porque digo, es que mi fe es tan grande que yo ya lo doy por hecho. Y es una fe padre, qué bueno. Pero si no resulta, ¿qué pasa? Mi fe va a desmoronarse. Porque mi fe está en un suceso, no está en el Dios que tiene el control. Y que digo, y si no sale, gloria a Dios también. Esa es la fe. Y eso es lo que vamos a tratar. Ahora, fíjense, vamos a ver un par de versículos del capítulo 11 antes de entrar a nuestro texto. Vamos a leer en el capítulo 11 el versículo 8 al 10. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjense qué hermoso. Abraham sale de su tierra, no recibe la promesa. Nosotros a veces en el cristianismo nos quieren enseñar que las promesas son aquí y ahora. Abraham salió y no recibió la promesa. ¿Por qué? Su fe era más grande que todo. Dice, yo no espero una tierra aquí. Yo espero la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta tierra no me importa. Eso es fe. Y caminó y murió así, sin recibir la promesa aquí. Pero iba hacia otro lado. 24, verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas, fíjense esto, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque había puesto la mirada en el galardón. La fe, esta temporal, nos hace poner nuestros ojos en lo terrenal. ¿Quién cambiaría las riquezas temporales por los vituperios de Cristo? Por el rechazo, por el sacrificio, por la persecución. Eso es fe. Estos hombres son los de fe. Versículo 32. Este es maravilloso. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, de pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos tuvieron fe, perseveraron, aunque ellos no tenían claridad. Tenían promesas, no tenían claridad. Y aún así perseveraron.
se mantuvieron firmes. Y no se trataba de una confesión positiva, de todo va a salir bien. ¿A estos que leí les salió bien las cosas? Así de, no, prosperidad, bendición, abundancia, sanidad, vaya. O sea, ese evangelio de la prosperidad donde todo sale padrísimo. No. Pero perseguían algo más. A mí, cada vez que leo esta parte me conmueve porque esa parte que dice, de los cuales el mundo no era digno. Eso me quiebra generalmente, ¿sí? Pero ellos no tenían claridad, pero su fe en Dios los sostuvo, ¿sí? Ellos no tenían la revelación completa de Cristo, ellos no sabían cómo iba a ser la salvación, no tenían palpadas las promesas, simplemente creyeron y se mantuvieron firmes. Nosotros tenemos claridad de las promesas. ¿Cómo empieza? ¿Quién se acuerda cómo empieza Hebreos? Sin que lo lean, ¿eh? ¿Nadie? ¿De todos? ¿Ni uno? No, el Hebreos. ¿Cómo empieza la carta? Dios, habiendo hablado en otros tiempos por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. Y Él es la revelación completa, ¿sí? Hay un texto en la primera de los Corintios muy mal interpretado que dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Y así dicen, es que es la revelación del profeta. No, está hablando del Evangelio, está hablando de Cristo. A nosotros ya eso nos reveló, eso que antes nadie vio y nadie vio, a nosotros se nos ha revelado completamente en Cristo. Nosotros tenemos la revelación completa, ellos no. Y esos hombres no tuvieron la revelación completa y se mantuvieron completamente firmes en su fe. Nosotros tenemos la revelación completa. No deberíamos titubear, ¿verdad? Debemos tener una fe firme. Y ahorita vamos a ver cuáles son esos problemas. Primer punto que vamos a abordar, vamos a leer otra vez nuestro texto que es 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice aquí, este es el primer punto, una nube de testigos. ¿Cuál es esa nube de testigos? De los que acabamos de hablar, ¿sí? Todos los héroes de la fe, todas las personas que se mantuvieron firmes en su fe, son esos testigos. Está usando aquí un lenguaje de carreras. Fíjense, la palabra que se traduce aquí en nuestras Biblias como carrera es una palabra que tiene que ver con agonía. También se traduce como agonía. Y eso implica el esfuerzo. ¿Sí? Entonces, aquí está usando una imagen muy familiar de carreras y de testigos en las carreras. Y empieza con esta parte señalando que nosotros tenemos una grande nube de testigos, que son ellos. Ellos son nuestros testigos de la carrera. Esos hombres que ya corrieron la carrera, que ya participaron y que ya la terminaron y que preservaron su fe hasta el fin, a pesar de los obstáculos, a pesar de la persecución, de los asesinatos, de los burladores, perseveraron y mantuvieron su fe firme. Ellos no perseguían lo temporal, no buscaban estar bien aquí. Por eso yo siempre insisto, porque el Evangelio, sí, Dios nos puede mejorar muchas cosas aquí, nos puede dar bendiciones, claro, es Dios, pero lo importante es lo eterno. ¿Por qué me preocuparía yo por un fragmento de vida cuando voy a una vida eterna? He puesto este ejemplo algunas veces, pero imagínate que tienes un viaje todo pagado a Cancún durante un mes, todo así, vaya, a disfrutar todo lo que quieras, sin límites. Pero tienes que ir en coche desde aquí, solo eso. Lo harías, ¿no? Bueno, tío, si no les gusta Cancún, piensen en un lugar que les guste. Nada más es una analogía. Pero imagínate que tienes 3 días para llegar a Cancún, vamos a pensar, y de repente llegas a Cardel. Cardel está bien bonito, ¿no? Llegas y el clima bien agradable, ¿no? Imagínate que tienes 3 días para llegar allá y de repente pasas por Cardel y ahí te quedas 15 días concentrado.
en lugar de llegar a donde vas. ¿Sería sensato? No, ¿verdad? Nosotros a veces estamos tan preocupados por esto temporal, queriendo disfrutar esto temporal, que no logramos visualizar lo eterno. O sea, Dios nos ha dado en Cristo vida eterna, sin fin, sin límite, en plenitud, sin luchar contra el pecado, sin luchar contra nada de eso, donde no hay llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas viejas ya pasaron. Ahí es donde vamos. Pero a veces estamos tan afanados con esto y por eso no tenemos una fe como debe ser. Porque no estamos persiguiendo el eterno. Entonces nos empieza a ir mal y ya el desánimo acá. No, pues es que aquí Dios me está pasando por un desierto. O sea, cosas por el estilo, que lenguaje muy cristiano. Pero estos hombres anhelaban una ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor era Dios. ¿Sí? Ellos tenían la mirada fija en el galardón, sin importar el trayecto. Nosotros no deberíamos prestar tanta atención al trayecto, que a veces va a ser difícil, a veces va a ser complicado. Ellos perseveraron porque escucharon y abrazaron las promesas de Dios, aunque no tuvieron claridad de ellas. Ellos no tenían la claridad que nosotros tenemos, sin embargo fueron firmes en su fe. Ellos perseguían algo superior, sabían que había algo más grande que lo que tenían aquí, que lo que Dios les podía ofrecer. Y eso perseguían. Y esos son los testigos que tenemos nosotros ante nosotros. Imagínense esto. Imagínense platicar con alguno de ellos y darles tu testimonio, ¿no? De cómo, por qué estás desanimado, cómo te ha costado la fe. Imagínense platicar con esos hombres que sufrieron y que padecieron y que soportaron muchas cosas y decirle, ¿por qué estás desanimado? ¿Cuáles son las cosas que te hacen tropezar, las causas por las cuales tu fe ha decaído? Imagínate platicarle tus problemas a Job. Decirle, Job, te voy a contar la verdad. ¿Por qué he batallado tanto en mi fe? ¿Cuáles son los grandes problemas que tengo, Job? Escúchame, porque mi vida ha sido muy difícil. ¿Te imaginas decirle eso a Job? Cuéntale lo complicado que es el camino de la fe a Job. O platicar con Daniel, ¿no? El que fue echado al foso de los leones y decirle cuán difícil a veces es ser firme y mantenerse fiel a las cosas de Dios. O con Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron echados al horno de fuego por no negar a Dios, por mantener firme su fe. Hay que platicarles como, pues porque a veces nos cuestan las cosas de Dios, porque a veces hay dificultades en ese caminar. Contémosle lo difícil que son nuestras luchas, a veces tan grandes, ¿no? En nuestro país, donde tenemos la libertad de adorar, de reunirnos, de predicar, de estudiar, de ser creyentes, ¿no? Vamos a contarles a ellos lo difícil que es ser cristiano en México. O quizá platicar con los cristianos de hoy en Nigeria, que están siendo asesinados a causa de su fe. Vamos a darles nuestro duro testimonio y cómo nos desaniman algunas circunstancias que pasan dentro de la iglesia o a nuestro alrededor, que nos hacen menguar la fe. Realmente, ¿cuáles son las luchas que a veces tenemos? Eso es lo que hay que meditar. Por eso decía, ¿podemos comprender que muchos de estos hombres que estoy citando puedan tener una inestabilidad en su fe? Yo creo que sí. Algunos la tuvieron. Pobre Job, ¿no? A veces Job batalló un poquito a veces con su fe, pero pues nada más perdió todo en un solo día. Sus hijos, sus bienes, su salud, todo en un día. ¿Pero qué hizo? Mantuvo su fe. Pudo haber fluctuado un poco, pero mantuvo su fe. A mí me encanta la historia de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, cómo tenían que adorar un ídolo y si no los iban a echar al foso, al horno de fuego. Y entonces, fíjense la fe, y eso es lo que quiero diferenciar de lo que decía hace rato de una confesión tipo positiva de Dios va a hacer
y una fe real. Estos hombres dijeron, van a adorar porque si no los vamos a echar ahí. Y dicen, no vamos a adorar. Nuestro Dios nos puede librar de ti. Y si no nos libra, aún así no nos inclinaremos. Eso es la fe. ¿Dios me puede librar de esto? Sí, me puede librar porque Él es todopoderoso. Y si no me libra, no pasa nada porque mi fe sigue intacta en Él. Eso es la fe. No es, ya no me cumplió esto y si ya estoy diciendo, pues es que Dios no contesta, Dios no me escucha, ¿no? Dios no escucha mis oraciones, Dios no atiende. Y entonces llega el desánimo, llegan ciertas cosas. ¿Pero por qué? Porque estamos viendo las circunstancias, estamos viendo lo terrenal, no estamos viendo hacia lo eterno. Entonces nosotros tenemos testigos, miles y millones de testigos que han mantenido su fe en terribles circunstancias. Nosotros no estamos en terribles circunstancias en nuestro país. Nosotros no estamos siendo perseguidos. No estamos siendo asesinados. En algunas partes pequeñas sí, pero aquí, hablando de Jalapa, nadie nos está matando por ser cristianos. Nadie nos prohíbe ir a la iglesia o hablar la palabra. ¿Qué sigue? Dice el mismo texto. Dice, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Aquí seguimos teniendo unos testigos y por esos testigos el autor está invitando a correr con paciencia, con perseverancia. La idea de esta palabra es mantener el mismo ritmo. Esa es la idea. La perseverancia, con la paciencia, es mantener el mismo ritmo. Es decir, está usando una ilustración de una carrera porque era algo muy familiar allá, en ese momento. Entonces, era alguien que está corriendo a un paso tranquilo, pero manteniendo el ritmo y sigue avanzando. Eso no es velocidad, lo hemos dicho muchas veces, es resistencia. Pero dice esta parte, dice, despojemos de todo peso. Ahora, la idea justamente en ese mismo contexto es que los que corrían tenían que despojarse de todo lo más posible, estar lo más ligeros para poder correr bien. Tenían que quitarse todo lo que les estorbaba justamente porque de repente cuando entrenaban con un poco de peso. Pero la idea ya en una carrera es quitarse el peso, despojarse de eso para poder correr bien. Esa es la idea de la frase. Entonces el corredor tenía que estar lo más ligero y lo más libre posible. Ahora, así nosotros, ¿qué nos estorba a veces en nuestra carrera? ¿Qué son esas cosas que no nos permiten mantener el ritmo? Y eso es lo que debemos meditar. Porque tenemos que identificar esas cosas como iglesia que nos pueden estar estorbando, que no nos permiten avanzar correctamente. En la carrera de la fe, algo que debemos entender es que aunque vamos lento y llevamos un ritmo que podamos caminar, porque no es de velocidad, es resistencia, tenemos que estar avanzando. El mantener un ritmo nos permite estar avanzando constantemente, ¿sí? ¿Y eso qué significa trasladado al cristianismo, a nuestra fe? Necesitamos ir madurando. Necesitamos ir creciendo en sabor, en sabiduría, en amor, en frutos. Porque si no, lo contrario sería estancamiento o regresión, que es peor. Como decía al final del capítulo 10, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Sí? Entonces, en la carrera de la fe, nosotros tenemos que ir midiendo, ¿voy avanzando? ¿Estoy estancado? ¿En qué situación estoy? ¿Ya me acostumbré a ser cristiano nominal? ¿O si veo un crecimiento en que hay una diferencia los 5 años hacia acá? Hace 5 años era una persona, hace 4, he ido avanzando. Cuando yo veo hacia atrás, voy avanzando, voy madurando, voy creciendo en amor, en paciencia, en gozo. O hay un estancamiento, o voy empeorando, ahora estoy peor que antes. ¿Cuáles son esas cosas que nos están estorbando? Que nos hacen bajar el ritmo.
porque debemos mantener un ritmo en nuestra fe. Hay situaciones que fácilmente nos desaniman. Eso es algo que es muy común en el cristianismo de hoy, pero que no debería de ser. Esa es la parte mala de vivir en un país tan cómodo en la fe, que nos acomodamos. Que las dificultades, o sea, en Nigeria están matando cristianos hoy en día. Digo, en otros países también, pero en Nigeria está ahorita muy pesado. Y mantienen su fe. Y de repente en este lado del mundo es así de, es que pasa algo en la iglesia y es que el pastor, es que el hermano, es que la hermana, es que del trabajo, es que, no sé, lo que sea. Y a veces tan fácilmente bajamos el ritmo de nuestra carrera. ¿Sí? Por circunstancias que muchas veces son ridículas. Por eso decía eso, o sea, de repente, o sea, imagínate que te pregunta Job, oye, y te veo más desanimado, no te veo tan firme en tu carrera, ¿qué pasa? Le platicarías, no, es que está siendo muy difícil, Job. No tienes idea, Job, lo complicado que es mi vida en la fe. ¿Le diríamos algo así? No, ¿verdad? Creo que no nos atreveríamos a decir nada así de, no, es que quizás hasta mejor preferiríamos mentir, ¿no? Y decir, no, es que nos pasó algo terrible. Pero ¿qué le puedes decir a Job que no haya vivido? Entonces, ¿qué cosas son las que no nos permiten estar avanzando correctamente? ¿Qué hábitos? A veces hay malos hábitos que tenemos que no nos dejan avanzar. Hay pensamientos, hay prácticas, hay personas, hay vicios. Hay cosas que nos están estorbando y que a veces no nos damos cuenta. ¿Y saben quién se da menos cuenta? Los que ya tenemos más tiempo en el camino de la fe. Nos acostumbramos al cristianismo, nos acostumbramos a la rutina cristiana, a ciertas cosas habituales, ¿no? Y no nos damos cuenta a veces. Hay algo que pasa que yo quiero transmitir para que tratemos de visualizarlo con humildad, cada uno de nosotros, y quien no le pase, está bien, que bueno, gloria a Dios por eso. Pero si nosotros estamos participando en algún pecado, en algún mal hábito, en algunas ciertas cosas que están menguando nuestra fe, a veces no nos damos cuenta y a veces lo minimizamos. Pero cuando algo nos empieza a estorbar, algo que va a suceder sí o sí es que nuestra fe y nuestro desánimo va a ir menguando. Nuestro hablar es distinto. Lo decíamos la semana pasada, hasta lo que publicamos en las redes es distinto. Cuando alguien está sin la euforia de Dios, ahí está todo de Dios. Y cuando no, ahí está. ¿Cuáles son los síntomas? La pregunta clásica es, ¿cómo está nuestra oración? ¿Cómo está nuestra lectura? Y ojo, no lo debemos ver como un requisito de si no lees, eso es pecado, estás mundano. No. Es que es el fruto. Cuando una fe va decayendo, lo primero que empieza a abandonar es eso, ciertos hábitos espirituales. Y empieza el desánimo, empezamos a coquetear con cosas que no deberíamos, empezamos a practicar cosas que no deberíamos, empezamos a ver cosas que no deberíamos, y nuestro pensamiento, ya no nos llenamos de las cosas de Dios de la misma manera. Y ese es el problema. Entonces, ¿estoy pecando en ciertas cosas? No, pero tarde o temprano sí. ¿Por qué? Porque la fe que va en declive va a empezar a abrazar el pecado. Tarde o temprano. Entonces, hay a veces cosas que que agarramos de pretexto fácilmente. Porque esa frase que a veces hay del cristianismo de, es que esto que hace tal persona me hace tropezar, eso a veces es más pretexto, porque estamos viendo lo que no deberíamos ver, y ahorita vamos a ver eso, ahorita vamos a hablar de eso. Pero cuando la Biblia habla de tropiezo a la gente nueva, habla de tropiezo a los bebés en la fe. No habla de la gente que tiene años. Ya la gente que tiene años en la fe dice, es que esto me tropieza, eso es legalismo, eso es fariseísmo. Eso no debería de ser. Porque entonces, si un bebé tropieza es porque está aprendiendo a caminar.
Pero si yo ya soy un adulto que ya sé caminar, no debería estar tropezando con cualquier tontera. Y eso es lo que pasa a veces. Y a veces ya hasta nos indignamos. No, es que pues esto que pasó me hizo tropezar y pues ya por eso estoy desanimado y por eso ya... Bueno, ¿qué tenemos? ¿3 años? ¿5 años? No. No es la fe, no es mantener una fe, porque la idea de la carrera es mantener el ritmo, pero avanzando. Se debe ver una madurez. O sea, si yo soy la misma persona que hace 5 años o que hace 3, ya hay un problema. Si mi fe es más pequeña hoy que hace 2, 3 años, o hace 5, hace 10, hay un problema muy grave que tenemos que aprender a identificar. ¿Por qué? Porque la carrera de la fe es ir avanzando, es ir perseverando, es mantener el ritmo. Por eso esa idea de normalizar andar como montaña rusa no es normal. Eso está indicando que tenemos los ojos en el lugar donde no los tenemos que poner. En lo terrenal, en nuestro alrededor, en las personas. Yo por eso trato de decir, vean a Cristo y vayan a Cristo y a Cristo, no a mí. Porque yo soy un hombre falible, yo soy un hombre que todavía estoy batallando, estoy siendo transformado, todavía me equivoco. O sea, a mí no me vean, vean a Cristo, porque Él no se equivoca. Él es nuestro ejemplo, no yo. No los hermanos maduros, Cristo. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso, porque hay veces hay cosas que nos están estorbando para avanzar en la carrera y que nos están deteniendo. Entonces, piensa un momento, ¿qué cosas puede estar haciendo eso en ti? ¿O a quién le estamos echando la culpa? Porque somos muy fáciles para culpar a los otros. O sea, no nos gusta la responsabilidad. Es lo mismo que les decía hace un rato. Es lo que hizo Adán. O sea, Adán es confrontado con Dios para decir, ¿qué hiciste? Y ahora van a decir, la mujer que me diste, ¿sí? A echar culpas. Por eso Dios ya no escoge mujeres para nadie. Porque solo lo hizo en el Edén y le reclamaron, le echaron la culpa a él. Entonces ya no escoge. Es que Dios me escogió. No, ya no, porque al rato le reclaman a Dios. Y somos muy fáciles para echar la culpa. Que si el pastor, que si el hermano, que si el otro día, que si el esto, que si el otro. Y empezamos a buscar culpables en lugar de responsabilizarme por mí y por mi propia fe y por mi propio caminar. En lugar de decir, yo permití cosas en mi vida. Yo permití que entrara amargura en mi corazón. Yo permití pecados que me están estorbando. Yo permití hábitos que no debería tener. Yo permití conversaciones que no debería tener. Participé en cosas que no debería. Y eso es lo que justamente está afectando nuestra fe. No lo que hizo alguien más. Es que tenemos que ser responsables. Tenemos que portarnos como adultos. Yo soy responsable de mis actos. No las circunstancias. No las cosas. También dice que debemos despojarnos del pecado que nos asedia, dice que tan pronto nos abraza, que nos impide. O sea, a veces hay pecado que nos envuelve, que no nos deja avanzar. Muchas veces cuando alguien no logra avanzar en la fe es por pecado y por minimizar pecado. Debemos tener cuidado. Y no hablamos de asesinar personas, de narcotráfico. Hablamos de cosas que hemos minimizado como la murmuración, como la mentira, como la corrupción. Obviamente de ahí hacia más, ¿no? Pero debemos tener cuidado, porque justamente esos pecados nos impiden avanzar bien. ¿Y saben qué es lo peor? Cuando vivimos engañados, minimizando el pecado, creyendo que estamos avanzando y no estamos avanzando. ¿Por qué? Porque nos está obstruyendo nuestro camino y porque Dios no se agrada de muchas cosas. Y dices, estoy bien, estoy bien. No siempre estamos bien. Y a veces por eso nos cuesta ya nuestra devoción a Dios. No hay estabilidad. Empezamos a menguar. Hay que tener cuidado con la doble vida, con la hipocresía. Hay que tener mucho cuidado como iglesia, porque Dios se da cuenta de todo. ¿Ustedes creen que Dios lo sabe todo y que Dios
conoce hasta lo más profundo. Entonces, la doble vida no tiene ningún sentido, porque la doble vida nada más es apariencia hacia los que me rodean, pero el problema no son los que me rodean, el problema es Dios que todo lo ve. Ese es el problema verdadero. Si yo estoy haciendo cosas malas en lo oculto, el problema no es que, qué buena onda que nadie se da cuenta. No, Dios se da cuenta, Dios lo está viendo, Dios está ahí. Dice el Salmo 139, aunque yo me vaya a lo más recóndito, ahí estás tú. No nos podemos esconder de Dios. ¿Por qué entonces nos importa escondernos de los hombres? El hombre no juzga, el hombre no salva, el hombre no nos va a, no, yo lo veo bien. Sí, nosotros podemos ver por fuera muchas cosas. El problema es Dios. Debemos tener cuidado con cosas ocultas, porque Dios las va a sacar a la luz muchas veces. Es más peligroso que Dios no lo saque a la luz. Más adelante justamente habla de la disciplina y dice que Dios al que ama disciplina y exhorta a aquel que recibe por hijo. Dice, pero si eres sin disciplina, ¿qué pasa? Si yo estoy pecando y no hay disciplina en mi vida, ¿qué pasa? De parte de Dios. Eres bastardo, no eres hijo. Eso es bien peligroso. No es peligroso que Dios lo saque a la luz. Es más peligroso que Dios nos deje en nuestro pecado oculto y nos deje vivir ahí. Eso es peligroso. Pero que Dios nos saque a la luz y nos discipline y nos azote, no es peligroso. Es bondad de Dios. Dice que es para santificación, para participar de su santidad. Dice aquí más adelante. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de minimizar pecados, porque nos engañamos a nosotros mismos pensando en que no pasa nada y que Dios está bien y que puedo seguir. En mi relación con Dios no está bien. Y en mi relación con Dios depende de que yo mantenga mi ritmo o lo baje. Por eso es que muchas veces empiezan a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y de repente ya es pesado ir a la iglesia. ¿Es pecado no ir a la iglesia? No, no es pecado. Pero es un fruto. Porque cuando yo quiero las cosas de Dios, yo deseo estar en las cosas de Dios. Y cuando ya no hay deseo de las cosas de Dios, aguas. No es que sea pecado. Es que ya mi corazón no está alineado. Es que ya no hay un deseo genuino. Y cuando dejo la palabra y dejo la oración, ¿es pecado? No necesariamente. Me va a llevar a pecar, pero no necesariamente. ¿Pero qué es lo que va a pasar? Está mostrando lo que hay en mi corazón. Está mostrando que mi fe está disminuyendo cada vez más, porque eso es un fruto. Entonces debemos despojarnos, dice, que de todas esas cosas que nos están estorbando, que nos hacen perder el ritmo de la carrera, para que podamos continuar firmes, manteniendo el mismo ritmo, avanzando en nuestra carrera de la fe. Y esta es la clave de todo. La clave para poder mantener la fe, si nos está pasando eso, o si nos llega a pasar, la clave, ¿cuál es? Verso 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué es lo que nos está incitando el texto? Coloca tu mirada donde debe estar. Ese es el problema que tenemos. Tenemos la mirada puesta en el lugar equivocado. Tenemos la mirada puesta en las personas que son falibles. Y por eso es fácil decir, es que el pastor pues dijo esto, o el pastor no me saludó, y ya el drama, ¿no? Es decir, Job, es que el pastor no me saludó y por eso ya dejé de ir a la iglesia y abandoné la fe porque pues, se me hace mala onda, ¿no? De veras, nos da risa, pero así somos muchas veces en cosas.
Somos muy fáciles para desanimarnos y echar la culpa. ¿Por qué? Porque el problema no es que alguien no saludó, el problema no es que alguien hizo algo, el problema es que yo estoy descuidando mi fe, estoy descuidando mi caminar con Dios, no tengo los ojos en Jesús y cuando ya hay los problemas, puedo echarle la culpa a alguien fácilmente y evitarme eso. Pero con Dios no funciona así. Con Dios no funciona. Dios no dice, sí, pobrecito de ti, porque pues este hermano te hizo tropezar. Mal hermano. No, Dios no hace eso. Dios nos responsabiliza a nosotros. Porque nosotros conocemos el camino. Nosotros, como decía al principio, tenemos la revelación completa. ¿Qué más necesitamos? O sea, Dios ya nos dio todo en Cristo. ¿Qué más necesitamos para nuestro caminar? ¿Qué más necesitamos para mantener nuestra fe, para estar firmes, para estar llenos de gozo? Aún en la tribulación, ¿qué más necesitamos? Tenemos vida eterna. Nuestros pecados han sido perdonados. Dios nos ha dado nueva vida en Cristo. ¿Qué más necesitamos? ¿Por qué buscamos el tropiezo? Porque no tenemos los ojos en Jesús. Nuestros ojos deben estar puestos completamente en Él, en la cruz, y llenarnos de gozo. Y eso debe ser suficiente. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halló y lo ocultó. Fue y gozoso, fue y vendió todo lo que tenía y compró aquel terreno. ¿Por qué? Porque vio que ese terreno, ese tesoro que estaba ahí, valía todo lo que tenía y aún más, y lo compró. Si eso no es Cristo para nosotros, nuestra fe va a decaer. Si Cristo no es suficiente para nosotros, no vamos a lograr avanzar, nunca. Podemos seguir viniendo, podemos tener ahí, escuchar, es decir, qué bien, no, sí me edificó, no, pues me confrontó. Pero si Cristo no es suficiente, tarde o temprano voy a abrazar el mundo. Cristo ya en Cristo lo tenemos todo. No necesitamos nada. Todo lo que nos dé es extra y gloria a Dios. Y si nos va bien, gloria a Dios. Si tenemos salud, gloria a Dios. Qué bueno. Y está bien y hay que orar por esas cosas. Qué bueno. Pero ya tenemos todo en Cristo. Tenemos perdón de pecados. Toda nuestra maldad fue arrojada a lo profundo del mar y olvidada por Dios, como dice Miqueas. ¿No es glorioso eso? ¿No es glorioso que todo nuestro pasado sea simplemente borrado del registro de Dios y nos da una vida nueva? Eso es hermoso. Esa es nuestra fe. Ahí deben de estar nuestros ojos. Nosotros ya tenemos, ellos recibían y creían y avanzaban. Nosotros tenemos claridad. Nosotros ya tenemos el mapa completo. Ellos no. Y aún así perseveraron. Pero nosotros tenemos todo completo en Cristo. Tenemos la imagen completa. No tenemos que descifrar nada. No tenemos que perseguir nuevas revelaciones. En Cristo está todo perfecto y completo. Debe ser suficiente. Debería ser suficiente para nosotros. Es que me hicieron esto. Cristo es suficiente. Tus ojos ahí. No en el hermano, no en la hermana, no en las situaciones, no en lo que está pasando, no en las noticias, no en ya estamos agobiados, viene el coronavirus, ya me dio ansiedad. Los ojos en Cristo. ¿Quién está reinando? Fíjense, eso es lo que le pasaba a las 7 iglesias del Apocalipsis. Empezaron a batallar, empezaron a dudar. Y la carta, el Apocalipsis, ¿qué les enseña constantemente? Dios está sentado en el trono. Él ya venció todo. Él es soberano sobre todas las cosas. Todo está bajo sus pies. Tengan paz. Dios ya ganó. Y esa es la imagen que nosotros tenemos con claridad hoy. Él ya ganó. ¿Por qué tenemos que tener ansiedad y nos debe ganar la depresión? Y es que no sé qué va a pasar. Dios tiene el control. Y eso es fe, eso nos debería bastar. Yo no tengo el control, no sé qué va a pasar. Y hay circunstancias que nos van a doler hasta el alma.
Pero Dios tiene el control y Dios nos ha dado vida eterna. Dios, tenemos hermosas promesas. Entonces, no la mirada en las circunstancias, porque las circunstancias sí desaniman. No en las personas, porque las personas sí desaniman. Por mucho es que ese hermano era muy maduro y a mí me tropezó. Pues qué mal, porque tus ojos deben estar en Jesús, no en la persona. Pero tener los ojos en Jesús nos va a mantener firmes, no en el camino. El camino va a ser complicado, pedregoso, pero los ojos en Jesús no. Porque sí tenemos la mirada en Jesús. Fíjense la imagen de Esteban cuando lo están apedreando. Esa es la imagen perfecta para esto. Esteban les predica a los fariseos y ellos toman a bien apedrearle. Incluso Pablo estaba de acuerdo. Y cuando está siendo apedreado, él está mirando al cielo. Y con la mirada correctamente, ¿qué es lo que dice Esteban? No les tomes en cuenta este pecado. Si tenemos la mirada aquí, Señor, descienda tu fuego sobre ellos, ¿no? Así somos muy prontos para así de, Señor, consúmelos. Porque Dios es fuego consumidor. Pero Esteban tenía los ojos en Jesús. Dice, viendo la gloria de Cristo, dice, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo cambia la situación cuando tienes la mirada en las cosas correctas? ¿Por qué Pablo pudo padecer todo lo que pudo padecer? Porque tenía los ojos puestos así. ¿Qué es lo que termina diciendo Pablo en la segunda a Timoteo, la que se considera su última carta, al final de su carta? ¿Qué dice? He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de la vida. ¿Sí? O sea, Pablo padeció tal vez como ningún otro cristiano. Según a los Corintios, al final describe todo su trayecto de agonía. ¿Por qué hizo eso? Porque veía a Jesús. Porque sus ojos estaban puestos en Jesús. Inclusive cuando dice, tengo un aguijón en la carne, por lo cual he clamado 3 veces al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿qué dice Pablo? Pues ahora me gozaré en mis debilidades, porque reposa el poder de Cristo en mí. O sea, ¿se dan cuenta? Pablo de repente dice, ya por favor, Señor, y Dios le dice, no, bástate mi gracia. Y entonces dice, tu gracia me basta. Entonces pone los ojos en Cristo y dice, ahora me gozo en las tribulaciones. ¿Se dan cuenta? Se goza en las tribulaciones. Jesús es nuestro ejemplo máximo. Y es lo que dice nuestro texto. Él sufrió la cruz y menospreció la vergüenza por el gozo puesto delante de él, dice. Él veía a un mismo Jesús en la tierra padeciendo, ponía sus ojos en lo eterno y su gozo estaba en el plan de Dios. Así de, es que estos hermanos me están menospreciando. Jesús lo menospreciaron. Es que los hermanos de la iglesia me rechazan, me siento rechazado. Así, a Jesús lo rechazó su pueblo. ¿Sí? Los que le coreaban, Hosana al hijo de David, y así entrando en la entrada triunfal, después ya estaban, crucifícale, esos mismos. Y por esos mismos dijo, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Y esos mismos por los que oró, fueron los primeros que entraron en el reino en Pentecostés con la predicación de Pedro, 3,000 personas. Esos mismos. Siempre viendo lo eterno. Jesús sufrió por nuestra causa y a veces no queremos sufrir, no queremos padecer. Nuestro Señor, el Rey de Gloria, el Dios eterno, el que solamente es digno y santo, Él vino a padecer. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no podemos sufrir un agravio a veces entre hermanos? Una molestia, algo, y no podemos pasar por alto alguna falta.
Y Él sufrió por nuestra causa, no por su causa. A veces nosotros sufrimos por nuestra propia causa, por nuestro propio pecado. Él sufrió por nuestra causa y aún así se mantuvo firme para obedecer al Padre, para redimir a su pueblo. Entonces, ¿qué nos desanima a veces? Que no nos hace perder el ritmo. Debemos mirar a Jesús sin importar lo que padezcamos, sin importar las cosas, viendo las promesas, abrazando las promesas, porque son nuestras. Por eso es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no puedo ver. No hablamos de algo místico, no hablamos de, es que es una fe ciega, no, es fe en las promesas, fe en la cruz, fe en lo que Dios ya nos reveló y por eso lo abrazamos y decimos, puedo descansar en eso. Lo abrazo y es la convicción de eso que no lo vemos, pero lo sabemos. Y el Espíritu Santo nos da esa certeza. Entonces dice que lo consideremos a Él para que nuestro ánimo no se canse de desmayar. Por eso es que los ojos deben de estar fijos en Él, para que nuestro ánimo no se canse, porque los ponemos en otro lado, en personas y decae. Es que este hermano es bien así, este hermano es bien así. Es que el pastor siempre me tira pedradas desde el púlpito y así, ¿no? Y nuestra fe empieza a decaer tan fácilmente. ¿Por qué? Porque los ojos no están en Jesús. Nuestra mirada está en el lugar equivocado muchas veces. Nosotros debemos gozarnos en sus promesas. Y es que a veces no nos gusta padecer. Y sí, no nos gusta. Pero eso no debería afectar nuestra fe, nuestro caminar. No nos gusta el rechazo. Sí, a nadie nos gusta. Pero debemos considerar, a Él lo rechazaron. A veces vamos a hablar del Evangelio y ya se burlaron de mí así de, ya no hablo nada, ¿no? Así de, a Jesús lo rechazó su propio pueblo, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Es más, ¿qué le pasó en Nazaret? Dice que no pudo hacer muchos milagros ahí a causa de la incredulidad. ¿Por qué? Porque lo conocían. No hay profeta en su propia tierra. Entonces lo conocían y dicen, pues ese es el hijo del carpintero, ¿no? Es el hijo del hermano de Judas y de todos ellos. Y nosotros no queremos a veces el rechazo. En lugar de gozarnos, ¿qué nos dice? ¿Qué enseñó Jesús al respecto? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los por cuanto por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Dice, gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos. Dice, porque así persiguieron sus padres a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces debemos gozarnos en eso. Cuando hablen mal, cuando nos persigan por el Evangelio, cuando nos ofendan por causa del Evangelio, no debemos así de, ya me achiqué. No, debemos gozarnos, dice. Qué bueno que te están persiguiendo por causa del Evangelio. Qué bueno que te acusan. Qué bueno que te dicen el aleluyo. Qué bueno que nos critican por causa de Cristo. Preguntas de reflexión. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Estás en victoria, como dicen, ¿no? ¿O en derrota? ¿De qué depende que andemos en victoria? No me gustan esos términos, por eso hago entre comillas. ¿O en derrota? ¿De qué depende? ¿De qué está dependiendo nuestra fe? ¿Estamos firmes ahorita con todo? ¿O estamos así de, no, pues es que hay cosas que no me gustan? A todos hay cosas que no nos gustan. Pero mi fe no depende de eso. Entonces, ¿qué te hace perder el ritmo? Es importante, hermanos, y lo digo con mucho amor. O sea, no es para acusar ni para incomodar a nadie. Bueno, sí, un poco. Está bien que se incomoden. Pero en el buen sentido. Para que cada quien podamos identificar de esto, qué cosas son las que a mí me están estorbando, qué pecados o qué situaciones hay, dónde tengo mis ojos puestos. Y eso es para corregir, tenemos que corregir eso. Porque no debemos normalizar estar fluctuando. Estamos en un país donde no deberíamos estar fluctuando en nuestra fe.
No estamos siendo perseguidos, no estamos siendo asesinados. O sea, tenemos comodidad, podemos reunirnos con libertad, podemos poner un letrero, iglesia cristiana, podemos invitar gente, podemos hacer lo que queramos. Todavía. Sí nos hace falta persecución, hermanos. De verdad nos hace falta. Y ojalá que llegue, porque ya van a ver cómo la iglesia crece. Cuando hay persecución, la iglesia crece. Cuando hay persecución, la iglesia se expande. Es paradójico, pero es donde ves el reino de Dios. Pero cuando la iglesia está cómoda, ¿qué pasa? Tropezamos a los demás, a los de afuera. Porque los de afuera dicen, ahora sí, si así son los cristianos. Quien entendió, entendió. ¿Hay algún pecado que te tiene así? Meditemos. ¿Hay una situación que nos tiene así, menguando? A veces nuestra fe decae y anda como montaña rusa porque depende de lo que no debería depender. A veces por pecado, como vimos, a veces hay cosas que nos estorban simplemente, que no necesariamente son pecado. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo a los Corintios? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero de nada me dejaré dominar. Entonces, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde está mi mirada? ¿En qué o en quién está mi fe? Entonces, en la iglesia no debería ser común el desánimo. No debería ser parte del pan de cada día. No tendríamos que tener que estar hablando, ahorita está de moda en algunos lugares en el cristianismo moderno, estar hablando de la, ¿cómo se llama? Del yo, así del animar y de la, ay, ya se me, la auto, ¿qué? Se me fue la autoestima. Hay que hablar de la autoestima, que levanten su autoestima. ¿Qué clase de fe tenemos para hablar de la autoestima? No tenemos a un Cristo, no tenemos todas las promesas cumplidas en Cristo, no tenemos el mayor regalo que es la salvación, el perdón, la vida eterna. Eso es nada más estar sirviendo a uno. Entonces nuestro texto nos insta a ser estables, a perseverar, a mantener el ritmo en nuestra carrera. No a veces rápido y no a veces lento como tortuga, sino a mantener ese ritmo, un mismo ánimo. Un mismo ánimo. Eso nos insta. Nos enseña a tener la mirada en Jesús, sin distracción. Puestos los ojos en Jesús, sin distracción. Sin estar viendo a los demás, sin estar viendo las cosas, solamente en Jesús. Y así vamos a poder perseverar. Y si padecemos, y si nos va mal, y si las cosas no salen como quisiéramos, hay que considerarlo a Él, porque Él sufrió por nosotros. Él es el ejemplo máximo en todo. O, haciendo alusión a lo que hablaba hace rato, o nos sentamos con Jesús a los pies de la cruz, cuando Él está en la cruz, y nos sentamos ahí para platicarle nuestros problemas y decirle, hazlo, Jesús, no sabes cuánto me ha costado mi camino en la fe. No sabes, viéndolo hacia arriba, colgado en la cruz, no sabes lo difícil que es ser cristiano en México. Hay hermanos bien complicados, hay cosas. No. Por eso los ojos puestos de manera correcta, con gozo. Tenemos todo en Jesús. Vamos a gozarnos en eso. Concluimos. Recordemos que tenemos una gran nube de testigos, santos que han terminado la carrera en peores condiciones que nosotros, en muy malas circunstancias, y perseveraron. Consideremos a ellos. Despojémonos de todo lo que nos estorba, de todo pecado que nos asedia, de toda hipocresía, de todo desánimo, y mantengamos el mismo ritmo, perseverando en nuestra carrera de la fe. Y sobre todas las cosas, consideremos a Jesús, siempre con la mirada puesta en Él. No en las circunstancias, no en las situaciones, no en las personas, en Él. Y en la eterno, y en sus promesas, y en su gloria. Amén.
Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos enseñas, nos exhortas, nos redarguyes, a veces nos reprendes como sea necesario. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, a no desanimarnos por cosas absurdas, Señor, a no buscar culpables o pretextos, a no estarnos excusando de una y otra cosa, Señor, sino a responsabilizarnos. Ayúdanos a mantenernos firmes en esta carrera, a poner nuestros ojos en ti como deben de estar, Señor, a no distraernos de lo que pasa a nuestro alrededor, a no poner nuestros ojos en líderes, en hermanos, en personas, en circunstancias, en situaciones que nos pasen, Señor. Perdónanos cuando lo hemos hecho, Padre. Perdónanos cuando nuestra mirada no está puesta en ti y empezamos a menguar en la fe. Perdónanos cuando no nos queremos hacer responsables y culpamos a todos en lugar de aceptar que somos nosotros. Perdónanos cuando estamos en doble ánimo, a veces muy contentos y a veces menguando. A veces abrazando la santidad y a veces abrazando el pecado. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a tener los ojos donde deben de estar. Ayúdanos a ser personas maduras, a comportarnos como adultos, conscientes de nuestra fe, responsables de nuestra fe, fortaleciéndonos en la fe, Señor, constantemente, llenándonos de ti en la oración de comunión, llenándonos de tu palabra, buscando la comunión unos con otros, Señor, buscando relaciones y amistades que nos edifiquen y nos ayuden a crecer y no amistades que nos ayuden a desviarnos más. Ayúdanos a guardarnos de las cosas que nos contaminan del mundo, a guardarnos de lo que vemos, de lo que escuchamos, a guardarnos de las conversaciones en las que participamos, los pecados que permitimos y los pecados que minimizamos, Señor. Ayúdanos a verlo. Yo te ruego, Padre, que nos muestres a cada uno de nosotros esas cosas, que saques a la luz lo que tú consideres necesario, Señor, por amor a tu iglesia, por amor a cada uno de nosotros, Señor. Que nos ayudes a perseverar, a mantener el ritmo y avanzar. Que veamos que estamos avanzando, que no seamos los mismos de hace un año, hace 2, hace 5, hace 10. Porque tú transformas, Señor, y tú vas perfeccionando. Y si no estamos siendo perfeccionados, si mantenemos igual, entonces quiere decir que no estamos siendo perfeccionados, que no estamos avanzando en nuestra fe, que estamos estancados muchas veces. O a veces estamos en un camino que no es el tuyo, Señor, y no nos damos cuenta. Ayúdanos a verlo con claridad, Señor, y guíanos a ti, Señor. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos. En Cristo Jesús. Amén.